buenas tardes. Compeser le da la más cordial de las bienvenidas a esta conversación con Óscar Pérez Angulo, CEO de nuestro organismo certificador, con quien hablaremos de un tema vital, de vital importancia para las organizaciones públicas o privadas, y es las entidades de examinación. Es que la certificación de personas es la forma más adecuada para acreditar la confiabilidad de un trabajador, y como las empresas no pueden ser juez y parte para evaluar y certificar a sus propios colaboradores, aquí es donde entran las entidades de examinación. Gracias, CEO, por esta conversación. No, al contrario, gracias a ti, José Luis. Y nos estamos dirigiendo a entidades de examinación que ya trabajan con Compeser, Brasil, algunos estados de la Unión Americana, en algunos países de Sudamérica, y también para las entidades que están por iniciar sus operaciones con nosotros. Soy José Luis García, le doy la más cordial de las bienvenidas a esta conversación. A lo largo de esta plática, usted puede realizar las preguntas que considere necesarias vía chat, por el Zoom que estamos en estos momentos transmitiendo, e iremos atendiendo todos estos cuestionamientos con todo gusto. Le solicitamos de favor, ponga su nombre, el nombre de su empresa en el chat, para poderlo identificar y hacer personalizada la respuesta. Iniciamos entonces con nuestra conversación. Óscar, la certificación de las personas se ha convertido en una necesidad para las empresas públicas y privadas, precisamente por la reconfiguración de sus procesos. Hemos pasado de lo manual a la digitalización, por ejemplo, y esto nos obliga a ser aún más puntuales. ¿Qué papel juega Compeser aquí y cómo ha contribuido en esta reconfiguración de los procesos? Muy bien, pues nuevamente muchas gracias por realizar esta entrevista. Yo creo que llega en un momento muy adecuado, José Luis, porque como tú bien lo dices, la competencia de las personas hoy en día es elemental, es estratégico, es el punto medular para la competitividad de las organizaciones y de los países. Pero evidentemente, creo que la certificación de las personas hoy en día es una herramienta que va a ayudar o contribuir para resolver muchos de los problemas que estamos viendo en el mundo, sobre todo en materia de migración. Claro. La movilidad de las personas hoy en día es un hecho. Llegó para quedarse. Entonces debemos de contar con instrumentos que nos permitan validar esas capacidades y que en lugar de hacer una diferencia entre la localidad y el migrante, aprovechemos esa diversidad, potenciemos esa diversidad, potenciemos esas capacidades y lo convirtamos en competitividad. Entonces, ¿qué ha hecho Compeser al respecto? Pues yo creo que mucho. En primer lugar, hemos hecho mucha investigación. Hemos tratado de configurar competencias para el futuro. O sea, generalmente, cuando hablamos nosotros de competencias de las personas, empezamos a construir modelos basados en experiencia. Y creo que hoy en día tenemos que estar creando modelos de competencia en función de las necesidades del futuro. Entonces, por ello la investigación. Pero además, contar con un proceso lo suficientemente robusto, pero además reconocido. Nada menos, hace 15 días tuvimos la fortuna de ser testificados por APAC, ¿cierto? Que es la Cooperación para la Acreditación Asia-Pacífico. Y EMA es quien se acredita, evidentemente, pero para ello necesita testificar a algún organismo de certificación y fuimos nosotros los afortunados con grandes resultados. ¿Qué significa esto? Pues que cada vez se abren más las puertas para esa movilidad de las personas. Entonces, trabajamos en investigación, trabajamos en robustecer nuestros procesos para que brindemos procesos de certificación que sean válidos pues a lo largo y ancho del globo, ¿no? Y vamos caminando hacia eso. Esta es la reconfiguración de la que se habla
en la certificación y capacitación de personas, sobre todo. Sí, yo creo que cuando hablamos de la reconfiguración, es esa migración que estamos teniendo a raíz o que aligeró la pandemia, ¿no? Le puso mucha velocidad a esa reconfiguración porque de repente todas las organizaciones nos tuvimos que ver inmersas en la generación de procesos en base a la tecnología. Y la realidad es que no estamos preparados nosotros para la evolución tecnológica. O sea, si tú ves el ritmo de cambio de los últimos 2 o 3 años con relación a los últimos 20, los últimos 3 años son superiores a los últimos 20. Entonces, ese es el ritmo de la evolución tecnológica. Y en ese mismo ritmo debe de ir la evolución de las capacidades de las personas. Entonces, definitivamente nosotros jugamos un papel fundamental, y no nosotros como organismo de certificación, o no únicamente nosotros, que es por eso que es muy importante lo que estamos haciendo el día de hoy, José Luis. Hablarle a las entidades de examinación, y decirles cuál es la importancia y trascendencia que tiene su papel, y que entiendan que son estratégicos para los sectores productivos. Entonces, yo creo que pues por ahí es por donde tenemos que estar andando. Y esta es la parte que nos ocupa, ¿no? ¿Cuáles son entonces las características de una entidad de examinación? Importante pregunta. Yo creo que las características de una entidad de examinación debe de ser experto en lo que hace, definitivamente. Y experto no solamente desde una perspectiva técnica, sino experto desde una perspectiva estratégica. Exacto. Bien. Porque cuando nosotros queremos crear competencias para el futuro y no en base al pasado, necesitamos estas dos características. Si bien, ¿qué es lo que se ha venido haciendo? ¿Qué capacidades tiene un sector, una empresa o una industria según sea el alcance? También tengo que saber hacia dónde va y cuál es la evolución, cuál es la tecnología que está emergiendo. ¿Qué nos espera? Exactamente. Y entonces, en base a eso, puedes construir tus competencias que tengan una visión hacia el futuro, que es lo que necesitan las personas hoy en día. Yo no necesito que me digas cómo estoy con relación a hoy o ayer. Yo necesito que me digas cómo estoy con relación a lo que efectivamente estoy haciendo hoy, pero con miras a mañana. Porque, por ejemplo, ahorita lo mencionas, esta pandemia nos obligó a acelerar esos 3 años que teníamos de evolución y nos lleva a una reconfiguración precisamente de alcances. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se define un esquema de certificación y cuál es su alcance? Yo creo que aquí ya estamos entrando a la carnita de todo este asunto, ¿no? Efectivamente, el nombre que le debemos de poner a un proceso de certificación es un esquema de certificación, ¿no? Porque no solamente es una norma o un estándar, no solamente es un instrumento de evaluación, no solamente es una entidad de examinación, no solamente es un organismo. Son todos los elementos, todos los insumos de los cuales se compone el proceso. Y aquí hablamos de muchos elementos. Trataré de precisarlos. Un esquema de certificación, lo primero que tiene es un comité de esquema, que como su nombre lo dice, son los responsables de determinar hacia dónde tiene que ir el estándar, cuáles son las características y objetivos que debe de cumplir un estándar, y que seamos capaces de evaluarlo o de pilotearlo con la finalidad de demostrar antes de que salga al mercado que está midiendo lo que tiene que medir. O sea, que efectivamente nos va a llevar a los resultados que nosotros pretendemos, ¿no? Y entonces, el dejar bien claro esto, necesitas de 3 características. Necesitas una visión acerca del rumbo que tiene el sector productivo. Cualquiera. Cual sea, claro. O industria. Porque no está etiquetado. O empresa, porque hay empresas que quieren esquemas de certificación que lo acotan única y exclusivamente a su empresa. De acuerdo. Hay quienes lo acotan a una industria. Si hablamos de industria, por ejemplo, la automotriz, aeroespacial, construcción, educación, construcción, etcétera. O cuando hablamos de sectores productivos como manufactura, ¿de acuerdo? Entonces, turismo, etcétera, ¿no? El alcance puede variar en este sentido.
Pero aquí lo importante es que el sector productivo nos diga hacia dónde va, ¿no? O cuál es el interés que tiene para que se puedan desarrollar capacidades en ese sentido. Después, pues, la vista del gobierno, porque obviamente buscamos atraer inversión. Y tú lo sabes perfectamente que cualquier entidad es atractiva a la inversión en función de su capital humano. Indudablemente. O sea, lo primero que te preguntan es, ¿qué tanto capital humano tienes para que puedas responder al desarrollo que yo pretendo tener, ¿verdad? Entonces, que no me coartes mi desarrollo. Hoy con los tratados de libre comercio empieza a ser mucho más relevante. Y un tercero, que es la educación. Que la lejanía que existe entre estos tres hoy, aunque se ha minorado ese gap que existe, la realidad es que todavía hay una distancia de las necesidades del sector productivo, las políticas públicas y las estrategias educativas. Entonces, la competencia de las personas a través de ISO 17024, lo que pretende es precisamente montar un puente entre estos tres hélices o estas tres hélices, con la finalidad de que podamos eliminar gaps y si existen gaps, tener un puente perfectamente definido que ayude a resolver las necesidades presentes y futuras del sector productivo. Y entonces venga el desarrollo, entonces venga la competitividad, partiendo del capital humano. Que es el clic. Esa es la labor de ese primer esquema del comité de esquema. Una vez que está definido esta labor, que lo explico en 5 minutos, pero realmente necesitamos una visión muy clara para poderlo aterrizar, viene un segundo elemento, que es los técnicos. Los que nos van a decir qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, con qué podemos cumplir y con qué no podemos cumplir, ¿no? Y esto es resumido en un estándar que nos dice qué conocimientos debe tener, qué habilidades debe tener y qué atributos personales debe tener la persona. Entonces, cuando esto está definido, y emana de aquí un instrumento de evaluación, porque lo que buscamos es que no sea una evaluación subjetiva, sino que sea una evaluación objetiva, para que nos dé los números que necesitamos, los hechos que necesitamos en el lenguaje de ISO, ¿no? Entonces, se hace el pilotaje que te decía hace un momento, validamos que efectivamente vamos a tener los resultados con la evaluación, o sea, competencias y capacidades que necesitan los sectores, y posteriormente se aprueba. Y luego viene la acreditación de las entidades de examinación. Que es la parte medular. Sí. Ya se formó, el comité ya definió el perfil de las entidades examinadoras, ya tenemos a una entidad examinadora. Ahora, ¿cuál es la función de la entidad examinadora? Pues imagínate el peso que tiene en todo este proceso. Sería muy fácil para un organismo de certificación el decir, bueno, nosotros podríamos hacer los procesos de examinación, pero necesitas un nivel de especialización muy alto. La mejor estrategia es hacerlo a través de entidades de examinación, ¿no? Entonces, para que tú tengas la garantía que lo que se discutió en ese comité, que la visión que tiene ese comité, efectivamente se lleve a cabo en los procesos de examinación. Efectivamente, eso sea lo que se esté evaluando a las personas. Y al final, al cabo del tiempo, cuando evaluemos cientos, miles o millones de personas, podamos tener un resultado estadístico que nos permita decirle a los sectores productivos, efectivamente, tú puedes invertir aquí porque aquí, mira, tenemos con hechos el capital humano necesario para el desarrollo que tú pretendes. Entonces, esa es la trascendencia que tiene una entidad de examinación, ponerle la verdad a todo este proceso. Porque una de las máximas que nos envía ISO es: mi certificación, mi acreditación no es, y mi trabajo, pues la implementación de un proceso no es en base a corazonadas, es en base a hechos. Bien. Entonces, ahorita hablabas y le recuerdo a nuestras amigas y amigos que están conectados con nosotros, gracias de nuevo, que en unos instantes más daremos ya
pie a las preguntas que se están generando vía Zoom. Oscar, hace un momento hablabas de estándar. ¿Cuál es la utilidad del estándar en una entidad de examinación? Muy bien. Digamos que los estándares están hechos, José Luis, o la filosofía, queriendo aterrizar esa filosofía o la razón de ser de ISO, ¿no? En materia de generación de estándares, porque es su quehacer de ISO, ¿no? La generación de estándares es poner los mínimos indispensables para que una persona, en este caso, sea competitiva, pueda insertarse en un sector productivo y pueda rendir. Al fin y al cabo, esto es transaccional, José Luis, ¿no? Mientras tú me des el beneficio que yo estoy buscando, entonces para mí resultas atractivo. ¿Cuál es el beneficio? Solucionar los problemas que tengo y que voy a tener. Entonces, cuando nosotros generamos competencias con esas características, pues definitivamente estamos dándole un beneficio enorme a las personas. Bueno, y una vez logrado el estándar, hablo como entidad examinadora, hablo como empresa, hablo como organismo público o privado. Una vez logrado el estándar, ¿cómo lo puedo comercializar? Muy bien, fíjate, tratando de completar lo que me preguntabas anteriormente. Ajá. Entonces, esa es la necesidad que tiene o el papel que cumple un estándar. Dejar las bases, dejar específicamente los debes para que tú puedas insertarte en un mercado y ser competitivo. La segunda, en función de lo segundo, es ¿hacia dónde va el estándar? O la pregunta era... Ajá, es decir, ya tengo logrado el estándar. ¿Cómo puedo comercializarlo? Muy bien. Pues es que cuando todo este proceso se está haciendo de manera adecuada, ¿no? Desde la generación de un comité que cumpla con estas características, que tenga una visión clara, objetivos claros, se genera un estándar que efectivamente te lleva al cumplimiento de estos resultados. Bueno, el resumen es que tienes una fila de personas que quieren certificarse, porque tienes a los protagonistas de los sectores productivos en tu esquema de certificación. Mira, hay ejemplos que nosotros tenemos, por ejemplo, estándares que hicimos para el Infonavit en materia de cobranza, que se hacen con estas características y terminamos con alrededor de 10,000 personas certificadas, hablando de 17024. Estamos hablando de todo el país. Exactamente, de todo el país. Se me ocurre ahorita un tema que tenemos en Quintana Roo, solo el estado de Quintana Roo en materia de real estate, transacciones inmobiliarias. El estado tiene alrededor de 3,000 asesores por certificar y pretenden, porque el cliente que tiene ese real estate ahí, pues son preponderantemente extranjeros, ¿no? Y están acostumbrándonos a estándares de categoría ISO. Entonces dicen, pues yo necesito a mis brokers certificarlos con ISO, ¿no? Entonces, es de ese tamaño, así son las oportunidades cuando los esquemas están creados de esa manera, que sí tienen características que son estratégicas, no solamente técnicas. Y ahora, esto me lleva también a un tema que es ahorita de vital importancia, y veo que Compeser ya está muy avanzado en lo que es, sobre todo aquí en la Fiscalía General del Estado y en otras entidades también lo ha aplicado Compeser, que es el antisoborno 37001. Es decir, este estándar ha generado múltiples reacciones, pero para beneficio. Aquí no se comercializa por parte de la entidad que lo está implementando, pero sí la entidad certificadora, ¿no? La examinación. De hecho, la idea es poder, es una convivencia que tienen estos dos mundos, ¿no? Cuando hablamos nosotros de alcances de certificación, por ejemplo, hablamos de certificaciones de personas, certificaciones de sistemas y certificaciones de productos. Así es. Pero como está estructurado el esquema de ISO es para que convivan todos estos elementos y como resultado nos den procesos mucho más robustos, ¿no? ¿Qué pasa con el tema que tú pones en la mesa y que es muy interesante hoy en día? ¿De qué sirve de que tengas un sistema antisoborno si no tiene la gente la competencia para ponerlo en práctica?
Si no es que no quieran, es que no saben cómo hacerlo, cómo operar en un sistema antisoborno. Aquí entra Compeser. Aquí es donde entra en esos dos casos Compeser, primero como sistema de gestión, evidentemente, pero las entidades de examinación es donde se tienen que poner abusadas para decir, implementas el proceso, claro, y luego lo examinas. Y certifica a las personas. Exacto. Por lo menos a los que son claves, que sepan cómo echar a andar un sistema 37,000, ¿no? Eso es, pero hay 9,000, hay un sinfín, ¿no? Hay un sinfín de estándares que así es como está diseñado. De hecho, tú vas a Europa, que es donde, no sé si afortunado o desafortunadamente, podemos ver los avances en materia de gestión, y así es como están constituidos los sistemas. Abrimos este espacio para preguntas y respuestas. Me están haciendo llegar una de ellas. Dice, bueno, ahorita que hablaban de la pandemia, las economías están lastimadas después de un año, de más de un año, economías lastimadas, se replantean estrategias, la tecnología avanza. ¿Cómo apoya una entidad de examinación en esta reconfiguración de estrategias para lograr, sobre todo, encontrar a ese cliente con una economía lastimada? Bien, lo decíamos hace un momento, José. Decíamos, es bien importante que nosotros entendamos que una entidad de examinación debe ser parte de la estrategia de su región, ¿no? Entonces, tenemos que identificar, pues, a lo mejor se escucha un poquito mal, cuáles son los sectores que están vivos, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que están funcionando? Y cómo nos aseguramos que sigan funcionando y de manera eficiente. En primer lugar, hay acciones en materia de política pública que se están haciendo al respecto, en materia de educación y obviamente el sector productivo. Hay que juntar esos tres elementos y decirles, necesitamos fortalecerlo y entonces vamos a crear competencias. Y ese es el papel de la entidad de examinación. Vamos a hacer esa difusión para poder tener a estas tres hélices y que empiece a funcionar todo este proceso. Y obviamente, pues el beneficio es tener esa posibilidad de examinar a esos sectores productivos. Tengo dos preguntas más. Dice, ¿cuál es mi responsabilidad como entidad de examinación y cuál es la responsabilidad del organismo? Ok. En términos prácticos, la responsabilidad de la entidad de examinación es asegurarse de que se recopilan las evidencias basadas en hechos y en un momento. Esa es la responsabilidad en el proceso. Y la responsabilidad del organismo de certificación es todo lo que he tratado de explicar, asegurarse que suceda. O sea, la responsabilidad de una entidad radica específicamente en la operación del sistema, en la recopilación de evidencias, y la del organismo es de todo el sistema. Bien. Tengo una segunda pregunta. ¿Qué alcance tiene la certificación que otorgo a las personas con el estándar generado por Compeser? Ay, muy importante e interesante. El estándar generado por Compeser hoy en día tiene, yo les puedo decir que tiene validez en toda América, porque hay una cooperación con hay una cooperación interamericana para la acreditación, correcto, IAC, ¿no? Y todo Asia-Pacífico, ¿no? Rusia, algunos países de Europa, incluso Rusia, China, Tailandia, etcétera, ¿no? Todo Asia-Pacífico y América. Hablamos de Estados Unidos y Canadá, evidentemente, que están o que forman parte de estas cooperaciones, de estas dos cooperaciones. Una es Asia-Pacífico y la otra es la interamericana. Y seguramente no pasará el siguiente año cuando ya se incluya Europa, la Comunidad Europea, y a partir de ese momento, pues prácticamente todo el mundo. Quiero retomar en un momento más ese tema que para mí es, y creo que para nuestros amigos y amigas que están conectados con nosotros es importante, pero tengo una pregunta más de Josué Varela de Coacer. ¿Cuál es la diferencia y beneficios de un estándar ISO 17024 frente a los estándares de Conocer? Repito la pregunta, ¿cuál es la diferencia y beneficios de un estándar ISO 17024
frente a los estándares de conocer? Encuentro muchos, pero el primero ya lo mencioné, ¿no? El alcance que tiene el certificado. Segundo, es una tercera parte que es muy importante y que todo nuestro proceso, tanto el de las entidades de examinación, el organismo de certificación, las entidades de acreditación, los órganos de cooperación para los tratados de reconocimiento mutuo, todos somos sujetos a evaluación. Y no es cada venida de obispo, como luego decimos. Está programada. Por lo menos una vez al año. Caso de Compecer, a nosotros nos revisan por lo menos por el volumen de estándares, por lo menos nos revisan alrededor de 6 veces al año. Si no es uno, es otro, pero nos están revisando que efectivamente estemos cumpliendo. Eso da mucha certeza. Además, la flexibilidad. El modelo está hecho para que sea evolucionado continuamente, que sea cambiado continuamente. Es muy flexible, con mucha capacidad de adaptación y que puedes tomar como referentes internacionales lo que quieras. O sea, si yo necesito tomar competencias de Estados Unidos, de Europa, de Sudamérica para crear mi competencia, lo puedo hacer y es totalmente válido. Bien. Está dirigido a un mercado global, no está dirigido a un mercado nacional. Y aquí viene de nuevo esta pregunta que está conectada, precisamente nos hacen de la Ciudad de México. ¿Quién me respalda como entidad de examinación y cuál es el alcance que tiene un certificado emitido por Compecer? Bien, la segunda parte ya la respondí. Así es. La primera parte, ¿quién te respalda? Bueno, pues mira, te respalda el organismo de certificación en primera instancia. En segunda instancia te respalda la entidad mexicana de acreditación, APAC, IAC, lo que viene es IAF, ISO, dado que es un estándar de referencia 17024 elaborado por ISO. Eso de acuerdo, te respalda. Viene otra pregunta más. Héctor Herrera, firma imagen. Alcance del estándar COMS 081.01 sobre competencias de micropigmentadores. Es al mercado de habla hispana. Estamos por ponerlo en operación. Podemos alcanzar Europa, España, particularmente España. Sí. ¿En América algún país que no tenga alcance del estándar? Sí. De hecho, todo país que sea firmante de los tratados multilaterales, APAC, y puede ser APAC, puede ser IAC, o puede ser la Comunidad Europea, ¿no? O IAF, ¿no? Cualquier país que sea parte de estos organismos definitivamente tiene validez. Y sí puedes llevar a cabo procesos en cualquier parte del mundo y en cualquier idioma. Exacto. El tema es que debe de estar listo el proceso y el sistema para que esto pueda suceder. Vaya, no solamente es traducir, sino que contemos con la competencia técnica y estratégica para poder evaluar a Italia, a España, a donde tú gustes, ¿no? De Consorcio Ético, gracias, de Quito, Ecuador. ¿Cuál es el rol de la certificación de personas en el proceso de recuperación económica de manera específica de las pymes y cómo contribuye a la creación de mercados internos y sobre todo de comercio exterior? Es muy importante y contribuye de manera protagónica. Le dio el clavo. O sea, mira, y creo que todos estamos hoy en día muy sensibles por el tema de la pandemia. Cuando tú no tienes gente que tenga competencias hacia el futuro, cualquier situación a la que hoy en día estamos o podemos enfrentarnos en cualquier momento, sea esto un desastre natural, sea una pandemia, sea una afectación de un sector productivo porque deja de funcionar, etcétera. Cuando no tienes en el personal adecuado para que pueda voltearse
entender hacia dónde tiene que moverse y circular en ese sentido. Por eso es que empiezan a desaparecer las organizaciones. Claro. Porque no se concentraron en la competencia del personal clave. Implementaste la norma, pero no tuviste la capacitación a tu personal. O la realidad es que no se preocuparon mucho por siquiera ser competentes, ¿no? Entonces, cuando tú lo haces, lejos de que estés corriendo un riesgo, estas situaciones imponderables, ¿no?, se convierten en una gran oportunidad para ti. Y es ahí donde este tipo de organizaciones empiezan a crecer. Entonces, ¿y por qué empiezan a crecer? Porque tienen capacidades para no actuar solamente local, sino que los estándares están hechos con referentes internacionales. Eso significa que tienes una persona que es competente en función de necesidades incluso de otros países, ¿no? Entonces, ese es el papel que juega. Ahorita estamos hablando ya de la universalidad de la certificación. Y es que en estos momentos estamos conectados con entidades de examinación en Brasil, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, México, por supuesto. Y esto nos abre una interrogante, Oscar, directa, que de alguna manera ya nos respondiste, pero sí me gustaría ser más, muy puntual. ¿Puedo brindarle a la persona certificada la movilidad en todo el mundo? Es decir, ¿tiene mi certificación la condición de universalidad? Sí, sí puedes hacerlo siempre y cuando el diseño de esa competencia, de ese estándar, sea con ese sentido, o tenga ese sentido, ¿no? O sea, por eso decía yo hace un momento, cuando yo creo el esquema de certificación, yo le voy a dar el alcance, va a ser hacia un sector, y ese sector en una región determinada, va a ser para una industria en una región determinada, o va a ser para una empresa que actúa de manera global, ¿no? Para todos sus empleados en todo el mundo que quiere que tengan características determinadas independientemente de su país. Yo no sé si de esta manera respondo. Sí, podemos poner como ejemplo a una cadena hotelera que se va y se extiende por todo el mundo, o al menos por gran parte del mundo, y en ese sentido la competencia es internacional, perdón, es universal. Sí, con alcance a su cadena. A su ¿verdad? cadena. O puede ser una asociación de restaurantes a nivel global que decide que para que un capitán de meseros sea capitán de meseros y todos sus agremiados a esa asociación internacional, o todos los que estén agremiados a esa asociación internacional cumplan con determinadas características, pones para la industria restaurantera en todo el mundo que los que estén agremiados a ellos tengan esas características y van a ser sujetos a evaluación. No sé si el área de marketing me permitiría decir algún ejemplo o nombres, pero ese ejemplo que has colocado ahorita en la mesa es básico porque tenemos en todo el país, en todo el mundo, vaya, cadenas importantes de restaurantes, de hoteles, de empresas constructoras que requieren justamente de esa certificación. ¿Y la entidad de examinación cómo entra? ¿Qué hace? Pues es el que opera. Es el que tendrá que estar en todo el mundo. Es el que tendrá que estar así en todo el mundo haciendo los procesos de examinación, o el que tendrá que tener la capacidad de aliarse o asociarse con técnicos en diferentes partes del mundo para que lleven a cabo procesos de examinación. Nos preguntan también, aunque ya lo mencionó el CEO, que nos puedas de una manera nuevamente así puntual establecer dentro de las entidades de examinación a qué se refiere el alcance IAC y el alcance APAC. ¿Cuál es el alcance APAC? El alcance es, existe un reconocimiento multilateral, ¿no? ¿Qué es un reconocimiento multilateral? Tú eres Ecuador, yo soy México, otro es Estados Unidos, otro es Canadá, otro es Tailandia, y formamos parte de APAC, ¿no?, que es la Cooperación para la
firmantes de este tratado multilateral están en el entendido de que yo, por ser un organismo de certificación en México, que me acredité debidamente con EMA y que EMA se acreditó debidamente con APAC, hablamos el mismo lenguaje y utilizamos las técnicas que cumplen con los estándares que está solicitando 17024 y que estos ya fueron verificados por todos ellos. Por lo tanto, cuando emito yo en México una certificación a una persona en Ecuador, es totalmente reconocida por el sistema ISO. Si en ese país el sistema ISO tiene una política pública que dice todas las competencias aquí son a través de 17024, entonces tú eres una persona competente. De acuerdo. ¿Sale? Entonces, hay algunas cuestiones técnicas que tenemos siempre que tener cuidado, ¿no? Los países generan competencias, un mapa de competencias, y cuando yo pretendo que tenga esta universalidad o esta transversalidad, mi estándar, debo de tomar en cuenta esas competencias, alinearlas a mi estándar para que efectivamente cumplan. Porque la alineación es básica. En ese sentido, Asia-Pacífico deben de tener intereses comerciales comunes y sin embargo no están alineados. Ahí entra la entidad de examinación. Sí, definitivamente. Por lo menos no tenemos las mismas capacidades. Exactamente. Oscar, ¿qué día? Creo que hay una gran oportunidad en el ámbito tecnológico. Hay una gran oportunidad en el ámbito de 4.0. Hay una gran oportunidad en el ámbito de logística. Hay grandes oportunidades en el sector alimentario. Por ejemplo, en Ecuador, ahorita que lo mencionas, estamos en un proyecto en el que vamos a certificar a personas que trabajan en la producción de plátano, así lo conocemos aquí, banano, ¿no? Pero en el sector agroindustrial vienen muchas oportunidades, hay oportunidades de este tipo, ¿no? O sea, ya no solamente la trazabilidad de las cosas llega a los procesos, sino termina en las personas hoy en día. Entonces, ¿cómo vas a demostrar que efectivamente fulanito de tal sabe cuáles son las características que debe tener un cultivo orgánico para que éste sea orgánico, ¿no? Entonces, no lo dejo hasta la tierra, llego hasta la persona, porque eso es lo que me va a asegurar todo el proceso. Entonces, pues hay muchas oportunidades en esto que te digo. El nivel de exigencia de las personas lo estamos viviendo. Hay mucha gente que se está quedando sin chamba. No porque no exista trabajo. Trabajo hay mucho. Lo que está sucediendo es que se reconfiguraron las competencias y quedamos obsoletos. No formamos parte ya del sector productivo. Identificar cuáles son las desviaciones que hay hoy en día, trabajar sobre ellas y plantear la solución. Ese es el trabajo de las entidades y los retos que tienen las entidades de examinación. De acuerdo. Mira, un ejemplo. Ajá. Hace poco que estuve en Estados Unidos, el tema es, hay mucho trabajo, pero no hay quien lo ejecute. Y no estamos hablando solamente de obreros, estamos hablando de mandos medios y también a nivel directivo. Entonces, hay grandes retos en ese sentido. Y hay empresas que trabajan no solamente en Estados Unidos, sino que trabajan en Estados Unidos, en Asia y en México. Y las competencias no están unificadas. Imagínate qué proyectos tan interesantes. Ahorita me viene a la mente, porque la mano de obra latina en Estados Unidos está muy bien calificada y tiene grandes expectativas. Pero si no estamos a la altura de las empresas que demandan a un empleado certificado, entonces vamos hacia atrás. Esa es la parte fundamental ahorita, ¿no? El mercado latino, sí, pero certificado. Sí, competitivo. ¿Por qué trabajar con Compecer, Oscar? ¿Por qué trabajar con Compecer para acreditarme como entidad de examinación?
Pues yo creo que todo lo que hemos estado haciendo, todo lo que hasta ahorita hemos estado platicando habla de experiencia. Nosotros, pues ya tenemos en el tema de competencias desde el año 2000, trabajando en sistemas de certificación de personas, nacional e internacional. Hemos tenido la fortuna de trabajar con proyectos sectoriales, con proyectos a nivel industria, con proyectos a nivel empresa. Muy exitosos todos. Tenemos una visión clara del uso que deben de tener la certificación de competencias. Y me interesa que podamos tener aliados. Me interesa que podamos construir proyectos en todo el mundo. Nuestra labor como Compecer es ir a todo el mundo. La labor de las entidades de examinación en términos de certificaciones de personas es ir consolidando estos modelos en las diferentes partes del mundo donde está Compecer. Entonces, necesitamos aliados. Entonces, creo que ese es un elemento fundamental. Bien, no sé si tengamos más preguntas de nuestros invitados el día de hoy antes de concluir nuestra conversación. Alfonso Nájera, Oscar pregunta, ¿tiene mayor peso un reconocimiento de conocer en cierto esquema para personas o reconocimiento certificado en 17.024? Buena interrogante. Pues a lo mejor hago la pausa porque sí, quiero comprender bien la pregunta. ¿Tiene mayor peso un reconocimiento de conocer en cierto esquema para personas o reconocimiento certificado en 17.024? O sea, que si yo en un esquema determinado tengo la certificación de conocer y la certificación de 17024, ¿cuál tendría más validez? Pues es en función del alcance que tenga ese sector, ¿no? Si ese es un sector que solamente está trabajando a nivel nacional, pues podría ser que conocer sea competitivo. Si esto tiene un alcance a nivel internacional, definitivamente no. Hoy en día el lenguaje es ISO. Entonces, ahora, ¿qué es otra ventaja que tienes con Compecer? Nosotros tenemos una excelente relación con el conocer, somos aliados del conocer y somos un organismo de certificación del conocer. Y está totalmente abierta la posibilidad de que podamos emitir las dos certificaciones en un proceso de examinación. Correcto. Entonces, desde esa perspectiva, diría yo que la ventaja competitiva te la va a dar siempre Compecer. Bien. Nos siguen llegando más preguntas. Gracias. Somos de México. ¿Podemos certificar a personas de España y Costa Rica? Nos hace la pregunta el Instituto Hispalense. Dice, somos de México. ¿Podemos certificar a personas de España y Costa Rica? Sí, claro que sí lo puedes hacer. El Consejo Estatal de Acreditación y Certificación Profesional y el Instituto Estatal de Profesiones felicita ampliamente al excelente desempeño de los ponentes Óscar Pérez. Enhorabuena. Gracias. Gracias a ustedes. A un servidor también me tocó algo. Antes de despedirnos, en Compecer estamos empeñados no solamente en atender de forma profesional a las entidades de examinación, sino que busca mecanismos cada día más eficientes para que la certificación de personas tenga mejores resultados. En este sentido, el CEO Óscar Pérez ha dado la instrucción para que se construya y está ya listo para generarse muy próximamente, es el anuncio que me gustaría que Óscar diera, sobre la revista Compecer, así se llama, Compecer, la revista especializada en certificación. Óscar. Sí, bueno, pues es que eso es la novedad, ¿no? Sí. Lo que pretendemos es precisamente a través de este tipo de ejercicios, a través de artículos, generar contenido que sea de valor, que sea práctico,
que le sirva a nuestras entidades de examinación, a nuestros clientes certificados y a los que están interesados simple y sencillamente en los temas en materia de investigación. Que tengan una fuente que sea válida, que sea objetiva, que esté basada en hechos para que puedan desplegar estrategias de este tipo. Entonces, la revista lo que pretende es tener temas en materia de gestión, tener temas en materia de certificación de personas, en materia de investigación doctoral, porque tenemos una universidad dentro del organismo de certificación, y como tenemos nivel doctorado, también hay investigaciones que estamos haciendo continuamente que son interesantes, ¿no? Entonces, la idea es poner ese contenido a disposición de nuestros clientes y amigos para que tengan información puntual, que tengan información válida y precisa al respecto. Dentro de muy poco tiempo usted tendrá en forma digital y también impresa esta revista especializada, como lo menciona nuestro CEO, será con un alcance de nivel internacional y, por supuesto, como una fuente de consulta especializada para certificación, para entidades de examinación, sobre todo con investigaciones doctorales. Bueno, ha sido nuestra conversación con Óscar Pérez. Me gustaría, Óscar, si puedes dar un mensaje final a nuestras amigas y amigos por esta vía Zoom. Claro. Bueno, pues muchas gracias por atender a nuestro llamado. Esperamos que este primer ejercicio que estamos haciendo, que pretendemos que no sea el último, sea útil, les brinde una visión clara de qué es lo que tienen que hacer, cómo lo pueden hacer, hasta dónde pueden llegar. Y seguramente estaremos incluyéndolos a ustedes en sucesivas entrevistas o mesas, paneles que haremos, donde estaremos platicando las experiencias que estamos teniendo nosotros y en conjunto con ustedes en los diferentes sectores. Creo que este proceso va a ser muy, muy interesante y muy rico. Así que no dejen de participar, no dejen de levantar la mano, porque estamos muy interesados en que ustedes tengan éxito para así nosotros poderlo tener. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Y gracias a todo el equipo de producción, ¿no? Entonces, exactamente. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas. Muy buenas tardes y hasta la próxima.